السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدا صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah, alabado sea aquel que enalteció unas noches sobre otras e hizo que las 10 últimas noches de Ramadán sean de las mejores noches del año. Le alabamos, buscamos su ayuda y le pedimos perdón por todos nuestros pecados y errores. A quien Allah guíe, nadie podrá desviar, y a quien Allah abandone, nadie podrá guiar. Y doy testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado en este universo excepto Allah, único sin asociados. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero, el mejor maestro, el mejor profeta, el mejor líder. Que el amor y la protección de Allah sean con él, con su bella familia y compañeros, y con todos aquellos que los sigan en la creencia, en las palabras y en las acciones hasta el día del juicio final. Amén. Hermanos y hermanas, nos volvemos a encontrar en esta nuestra última clase en la que estamos explicando Suratul Masad. Estamos explicando la sura número 111 del Corán, del Sagrado Corán. La sura, el capítulo 111. Y hoy estamos en la última clase, bi'idhnillah. Y ciertamente el mejor tiempo en el que puede ocupar una persona sus horas, su tiempo libre, etc., es en estudiar esta bella religión, estudiar el Islam. Ya que nosotros cuando estudiamos el Islam es para beneficiar nuestra alma, nuestro corazón. Queremos purificar nuestros corazones y ser felices. Todo musulmán, todo estudiante de conocimiento, sea hombre y mujer, cuando estudia el Islam no es para obtener un beneficio mundanal, no es para obtener dinero, no es para obtener los aplausos de la gente, etc. A diferencia de las titulaciones, diplomas de la vida cotidiana, el 95% de las personas en todo el mundo, sean musulmanes o no, y hablo de las carreras, que no son las carreras en las que se estudia Islam, si tú preguntas a ese joven o a esa joven, ¿por qué estás estudiando? Te dice, para tener un título, un diploma. Sí, y después, ¿por qué quieres ese diploma? Digo, para así conseguir un trabajo, ya que en determinado trabajo me piden tal titulación. Y ya está, es decir, es un objetivo material, es una intención material. Li ajli dunya. Y no digo que esté mal. Alhamdulillah, Allah en el Islam se nos incita también a trabajar para así mantener a nuestra familia y demás. Pero hablo de los estudios. Verás que todos estos que estudian, el 95% estudian para así ganar dinero, para así ganar algo material, excepto los que estudian el Islam. El que estudia el Islam, es decir, el Corán y la Sunna, estudia para así purificar su alma, para así acercarse más a Allah subhanahu wa ta'ala, para así ser feliz en esta vida, para que así nadie le engañe en la vida, para que así pueda discernir qué decisión tomar cuando haya dudas, cojo este camino o el otro, para que así nadie le engañe, para que así no sea una marioneta en manos de los demás, para que así tenga personalidad, para que así sea una persona madura, etcétera, 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 etcétera. Por tanto, todos estos son beneficios
de estudiar el Islam. Y fijaos que no hay ningún beneficio material. A nosotros nos enseñaron el Islam gratis. Yo no le di dinero a mis sabios, a mis mashayikh para que me enseñen el Islam. Me lo daban gratis. Me lo enseñaron gratis. Hafidahumullah, que Allah los bendiga. Y lo mismo nosotros, los que se dedican a enseñar el Islam también, no tenemos que recibir ningún beneficio material. Queremos la recompensa de Allah. Por eso cuando las cosas son para Allah, rápido llegan a los corazones. En cambio, cuando las cosas se hacen por un beneficio mundanal, no llegan a los corazones. هذا فضل من الله. Por eso lo primero que Allah le enseña al profeta, lo primero que le reveló Allah en el Corán es Iqra. Es decir, lee, estudia, aprende. Porque estudiando el Islam está la razón de todo bien en esta vida y en la otra. La razón de toda la felicidad, el motivo para estar, la solución para estar felices en esta vida y en la otra, es estudiar el Islam, estudiar la religión. Y por eso nosotros en estas clases estamos estudiando. Estamos estudiando. Yo no estoy dando una mawa'idha. Tenemos que diferenciar entre dos términos, el tadris o el mawa'idha. Nosotros estamos haciendo lo primero, el tadris. Nosotros estamos teniendo una clase, estamos enseñando. A diferencia del mawa'idha. ¿Qué significa el mawa'idha? Es hablar del infierno, del paraíso, para que la gente se le abrande los corazones, para que la gente no vaya al haram, etc. Es decir que tal cosa es haram, no la hagas porque te puede esperar tal castigo. Es decir, o te digo, haz esta cosa porque si lo haces tendrás el paraíso, tendrás hasanat. Eso se llama mawa'idha. Y las mawa'id, tal como dice nuestro querido Sheikh y nuestra eminencia, nuestro maestro Sheikh Saleh ibn Abdullah al-Usaymi, hafidhahullah ta'ala, las mawa'id solo tienen beneficio en ese momento nada más. Es como dice Qassiyat, dice Ibn Jawzi, al-mawa'id qassiyat ala al-ajsan o ala al-qulub. Idha rufi'at dhahaba atharuha. Cuando estamos hablando y no enseñando, sino solo hablando paraíso, infierno, no hagas esto, haz esto, solo tiene beneficio en esos momentos. Dice, es como si coges un látigo y empiezas a pegar tu mano con latigazos. Duele solo en ese momento. En el momento que pares, se va el dolor. Lo mismo quien hace mawa'id. Solo la gente está ahí con miedo o contenta, quiere hacer, en ese momento nada más. Termina la mawa'ida, termina el dars y la gente vuelve y a su vida lo que hacía antes. Quien hacía un haram lo seguía haciendo y demás. En cambio, el tadris, el enseñar lo que estamos haciendo nosotros, el explicar las cosas, qué quiere decir esto, por qué esto es así, qué nos quiere decir Allah, eso no te beneficia en ese momento nada más, sino que se queda para siempre. Ya que cuando te digo que tal palabra significa tal, entonces tú ya está, siempre te vas a acordar de eso. Si te digo que el mesel significa la fibra de la palmera, ya está. No es que te vas a acordar hoy y ya está, y mañana nunca te vas a acordar, sino que siempre lo llevas contigo y te beneficia en tu vida cotidiana. Por eso, lo que educa a las gentes, a las personas, a las generaciones es el tadris, es enseñarles, y no las mawa'id. Las mawa'id vienen bien de vez en cuando, pero lo que realmente ha dado éxito a los primeros musulmanes en la historia, en la antigüedad, fue el tadris. Ellos tenían clases a menudo, periódicas, no una vez al año. Dicho esto, que era solo como una introducción, seguimos con nuestra clase y nos quedamos. Hoy tenemos que hablar y explicar las últimas aleyas, empezando por la aleya que dice سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَسَدٍ. Esto es lo que vamos a explicar. Y nos quedamos en la clase anterior y dijimos que Abu Lahab, este tío del profeta sallallahu alaihi wasallam, que lo odiaba al profeta, que le insultó al profeta sallallahu alaihi wasallam, dijimos que no le beneficiará ni su riqueza, ni su dinero, ni sus propiedades, ni su poder, ni sus hijos y todo lo que ha ganado. En eso nos quedamos, hablábamos de eso. Y en esta charla de hoy, en esta clase de hoy, vamos a hablar de lo que le espera en la otra vida.
de lo que le espera cuando se encuentre con Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos a ver qué es lo que le espera, qué es lo que nos dice Allah subhanahu wa ta'ala que le espera a Abu Lahab por haber insultado y no creído en el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y tenéis que saber que los tíos del profeta sallallahu alayhi wa sallam se clasifican en tres tipos. Los tíos del profeta sallallahu alayhi wa sallam se clasifican en tres tipos. Tres. Hay tíos que creyeron en el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Hay tíos que no creyeron en el profeta sallallahu alayhi wa sallam, pero le ayudaron, le apoyaron, le defendieron. Y hay tíos que no creyeron en el profeta, ni tampoco le ayudaron, ni le defendieron. Es más, le insultaron y le declararon la enemistad. En cuanto a los primeros, ¿qué tíos del profeta sallallahu alayhi wa sallam creyeron en él y lo siguieron? Está Al-Abbas radiyallahu anhu y está Hamza ibn Abi Talib, ibn Abdul Muttalib. Estos dos tíos del profeta sallallahu alayhi wa sallam creyeron en el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Después está un grupo de tíos, que es uno nada más, que no creyó en el profeta sallallahu alayhi wa sallam, pero le ayudó, le defendió y le protegió. Su tío Abu Talib, ahsanta hermano, su tío Abu Talib, él no creyó en el profeta, pero le defendió y le apoyó. Y después está el tercer grupo, el tercer tipo, que es tíos que ni creyeron en el profeta ni le defendieron, es más, le insultaron y le declararon la enemistad, que es este del que estamos hablando, Abu Lahab, Abdul Uzza, que era su nombre. Abu Lahab, él no creyó en el profeta y es más, le declaró la enemistad. Dice Allah, سيصلى نارا ذات لهب. Dice Allah, Abu Lahab سيصلى. السين في اللغة للاستقبال والتحقيق. Este sin significa que es algo futuro. El verbo que va a mencionarse habla del futuro. سيصلى. يصلى en el idioma árabe es الدخول بمعنى الدخول والاحتراق. يصلى en el idioma árabe significa الدخول والاحتراق. يصلى en el idioma árabe significa entrar a un sitio y también significa quemarse entero. Quemarse entero. Por eso dicen los árabes, والعرب تقول شاة مصلية. El verbo es يصلى. Y dice la frase شاة مصلية أي مشوية. Dicen los árabes una oveja maslía, es decir, a la brasa. Una oveja, preparas una oveja al carbón, a la brasa. Es decir, que se ha quemado. Por tanto, nos dice sobre Abu Lahab, sayasla, entrará y se quemará. ¿Dónde? Naran, en un fuego. Sayasla naran. Abu Lahab entrará y se abrazará, se quemará entero. Na'udhu billah. En un fuego. ¿Y cuál es la característica de ese fuego? Naran ذات لهب. ما معنى ذات لهب؟ ¿Qué quiere decir ذات لهب? سيصلى نارا ذات لهب. قال العلماء علماء التفسير ذات لهب أي ذات توقد واشتعال. ذات توقد واشتعال. Es decir, es un fuego que no tiene humo y llameante, con muchas llamas y no hay humo. ليس لها دخان. Y no tiene humo. Y se quemará, se abrazará a él, tal como pones una oveja o un cordero al carbón. Así, fijaos cómo lo describe Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán por haber insultado al profeta sallallahu alayhi wa sallam. سيصلى نارا ذات لهب. Un beneficio, faida, sobre esta frase. Hemos dicho que con cada ley ya la explicamos y sacamos lecciones, beneficios para nuestra vida diaria. فائدة. وهذه الفائدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال إن الخبر عما كان ويكون لا يدخله نسخ كقوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب. إن الخبر عما كان ويكون لا يدخله نسخ.
¿Qué quiere decir en español? Este es un beneficio islámico para nosotros. En el Islam, todo lo que sea que Allah nos informe de una cosa que va a pasar, que va a suceder o que ha pasado, eso nunca se va a derogar, eso nunca se va a cambiar. ¿Qué quieres decir, hermano Hisham, con que nunca se va a cambiar? No te he entendido. Por favor, explícalo más, de otra forma. Todo, repito, todo dice, y esto es una regla que te sirve en tu vida cotidiana para conocer mejor el Islam. Dice Sheikh al-Islam, este gran sabio, toda cosa que Allah nos informe de que va a pasar o que ha pasado, no se puede derogar, es decir, no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque en el Islam hay cosas que Allah subhanahu wa ta'ala, cuando se habla de leyes, del halal y el haram, eso se puede cambiar. Allah lo puede cambiar, lo puede derogar. Es lo que en el Islam se llama al-nasikh o al-mansukh, la ciencia del abrogado y el abrogante. Por ejemplo, para que me entendáis, se pueden cambiar las leyes, las obligaciones, esto es prohibido, esto es obligatorio, esto sí, eso sí se puede derogar y cambiar, pero lo que sea noticias, informarnos de algo, pasado, futuro, eso no se puede cambiar. Dame un ejemplo, hermano Hisham, de leyes, de pautas que se han cambiado en el Islam. Te lo digo, hermano. Al principio del Islam, el profeta tenía la orden, sallallahu alaihi wasallam, de rezar a otra qibla distinta. ¿Cuál es la qibla a la que rezaba el profeta al principio? Al-Quds, ahsantum. Muy bien, hermanos. La orden, Allah le ordenó al principio que cuando rezase se dirigiese hacia Jerusalén, hacia Masjid al-Aqsa. Esa era la orden, eso era lo obligario. Estaba prohibido rezar a otra dirección. Estaba prohibido rezar a otra dirección que no sea a Jerusalén, a Masjid al-Aqsa, en Palestina. Esa era la orden. Pero pasó un tiempo y Allah lo derogó, lo cambió. Y le dijo, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. ¿Por qué salía girar el Asr? Eso es cuando fue revelada, cuando vino esa orden, que estaba rezando el Asr. Ahsanta, hermano. Eso fue cuando fue revelada. ¿En qué momento le dijo Allah, ahora gírate a la Meca, ahora reza a la Meca? Fue una vez que estaba rezando en la mezquita, en el Salat. Bien, por tanto, esto es un ejemplo de una ley que se ha abrogado. Una ley que decía que había que rezar en dirección a Jerusalén, pero pasó un tiempo y Allah le ordenó al profeta, le derogó, nasakha هذا الأمر وأمره أن يصلي إلى جهة مكة المكرمة. Por tanto, es como en la vida cotidiana, el gobierno de cualquier país, hay una ley y te dice, bueno, esta ley ya está, ya se ha abrogado, se deroga y viene otra más vigente, más actual. Pues Allah también sus leyes las deroga. ¿Con qué finalidad? Para probar a la gente, a los creyentes, si le van a hacer caso o no. ¿Por qué Allah ha cambiado eso? Para ver si los musulmanes le van a hacer caso al profeta o no. Porque el profeta hay que hacerle caso en todo lo que nos diga. Si nos dice haz esto, le hacemos caso. Si nos dice ya está, no hay que rezar a Jerusalén, hay que rezar a la Meca, se le hace caso. Se le hace caso en todo. Otro ejemplo. Al principio, el alcohol, beber alcohol era halal en el Islam. Era permitido. Pero pasó un tiempo y Allah le prohibió a los musulmanes beber alcohol. Esto es otro ejemplo de leyes que se cambian. Al principio había una ley, la ley de Allah, que decía que está prohibido beber alcohol para los musulmanes, para el que es creyente. Pero pasó un tiempo y Allah le permitió, después que estaba permitido, y pasó un tiempo y Allah lo prohibió. Otro ejemplo, para que te hagas una mejor idea, otro ejemplo. Dice el profeta, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم en el hadith auténtico, كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فالآن فزوروها. Dice el profeta, en un tiempo estaba prohibido visitar los cementerios, las tumbas. Estaba prohibido en el Islam, al principio del Islam, estaba prohibido ir a visitar una tumba. Estaba prohibido en el Islam, pero pasó un tiempo y el profeta lo permitió, Allah se lo permitió. Por tanto, en las leyes, en hacer esto o no hacer esto, es posible que haya cambios y os he dado ejemplo de esos cambios. Pero cuando Allah nos informa de un hecho que va a pasar o que ha pasado, eso no se puede cambiar.
Eso siempre se mantiene así, nunca se va a cambiar. Si dice que fulano estará en el paraíso, Allah nos dice que fulano estará en el paraíso, eso nunca se va a cambiar. Si nos dice que fulano estará en el infierno, eso nunca se va a cambiar. Tal como ahora sobre Abu Lahab. Nos dice sayasla naran dhata lahab. Nos dice que Abu Lahab estará en el infierno y se abrazará y se quemará. ¿Habrá cambio en esto? ¿Puede que Allah lo cambie? No. ¿Por qué? Porque es una noticia, es un khabar. Escuchamos el adhan. Por tanto, decíamos en lo que es ahkam, الأحكام يدخلها النسخ وأما الأخبار لا يدخلها نسخ. Los preceptos legales, halal y haram, puede que se abroguen, puede que se deroguen, puede que se cambien. Pero lo que es akhbar, que Allah nos informe sobre algo, ya sea del pasado o del futuro, eso no se puede cambiar, no puede haber abrogación o derogación en ese hecho. Este es un beneficio de esta ley. Siguiente ley. Nos dice sobre Abu Lahab, sayasla naran dhata lahab. Thumma, y después que dice, وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ. ¿Qué quiere decir esto? وَامْرَأَتُهُ. Esto seguro la mayoría lo sabéis. وَامْرَأَتُهُ significa y su mujer. Su mujer. وَامْرَأَتُهُ, la mujer de Abu Lahab. ¿Qué pasa con esta mujer? Y su mujer de Abu Lahab, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Ummu Jamil. Ummu Jamil. Y su nombre, esta es su cuña. Y su nombre era Arwa binti Harb. Y era la hermana, وهي أخت أبي سفيان. Esta era la hermana de Abu Sufyan. Abu Sufyan, el compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, sahabi, un gran compañero del profeta que se llama Abu Sufyan. Pues su hermana era la esposa de Abu Lahab. Y no era creyente, no era musulmana, era idólatra. Y era una mujer que odiaba también al profeta sallallahu alaihi wasallam, lo odiaba muchísimo. Y كانت تتعاون مع زوجها على الإثم والعدوان وكانت شديدة الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Yani le declaró una enemistad grandísima al profeta sallallahu alaihi wasallam. Fijaos entonces, tanto ella como su marido se juntaron para hacerle la vida imposible al profeta sallallahu alaihi wasallam. Tanto ella como su marido. وبئس الأزواج. Y qué mal matrimonio, qué pésimo matrimonio es aquel en que tanto el hombre como la mujer se juntan para hacer el haram. Y fijaos que los matrimonios en el Corán, Allah nos ha dado 4 ejemplos diferentes. Hay marido y mujer que ambos no son creyentes. Hay otro tipo de matrimonios que ambos sí son creyentes. Hay otro ejemplo de matrimonio en el Islam que el marido es creyente pero la mujer no es creyente. Y hay otro ejemplo que la mujer es creyente pero el marido no es creyente. ¿Cuáles son esos ejemplos, hermano Hisham? Un ejemplo de que el marido y la mujer, ambos profetas, la mujer del profeta sallallahu alaihi wasallam, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y su mujer, ambos eran musulmanes y sus mujeres eran musulmanas. Otro ejemplo, Ibrahim alayhi salam. Ibrahim, su mujer también era creyente. Es decir, ambos son creyentes. Un ejemplo en que los dos no son creyentes, los dos no creen en el Islam, no creen en Allah, no creen en el profeta sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab y su mujer. Abu Lahab y su mujer, lo que estamos estudiando. Un ejemplo de que el marido no es creyente, pero la mujer sí es creyente. Firaun, ahsantum, muy bien hermanos. Firaun, él no era, es más, decía que ana rabbukumul a'la. Él se declaraba como si fuera un dios. El Firaun no era creyente. Él descreyó en Allah. De hecho, murió en la incredulidad. Pero su mujer sí era musulmana, sí era creyente. Asia se llamaba su mujer. Asia. Y de hecho es de las mejores mujeres de la historia. De las mejores mujeres de la historia es Asia, la mujer del faraón. Porque fijaos cómo fue firme en su din, en su religión, que a pesar de tener un marido como él, como Firaón, ella se mantuvo firme en su din, en adorar a Allah y en creer en Allah subhanahu wa ta'ala. Y ejemplo contrario de que el marido es creyente, pero la mujer no. Tenemos Nuh alayhi salam, Sidna Nuh.
Y Lot también, Sidna Lot, también su mujer tampoco era creyente. Por tanto, nosotros queremos ser del primer ejemplo, como el profeta sallallahu alaihi wasallam. Queremos ser que tanto nosotros como nuestras mujeres sean creyentes, y no solo eso, sino que nos ayudemos al birri wa taqwa, y no al ithmi wal udwan, sino que nos ayudemos en hacer el bien y el khair. Por tanto, esta mujer, dice Allah subhanahu wa ta'ala, wa mar'atuhu hammalatul hatab, y su mujer hammalatul hatab, portaba leña sobre sus espaldas, leña que tenía muchas espinas, y las ponía de noche en el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam para hacerle daño al profeta, para bloquearle el camino al profeta sallallahu alaihi wasallam. La leña, ¿sabéis lo que es? La leña son árboles cortados que la gente lo usa como combustible, ya sea para preparar comida, para calentarse, etc. Entonces ella elegía trozos de árboles que tenían muchos pinchos, muchas espinas, y lo ponía de noche en el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam para hacerle daño. Dice, y también su mujer, Abu Lahab, entrará al infierno, se quemará, se abrazará en el infierno. Y su mujer, esa que solía llevar la leña sobre sus espaldas para así hacerle daño al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y dice Hammalatul Hatab. Y Hammala es sigat mubalagha, es decir, que lo hacía muchas veces, a diferencia de si dijese Allah hamila. En el idioma árabe hay una diferencia entre hamila y entre hammala. Hammala significa que lo hacía muchas veces, hamila muy rara vez, pero Allah dice وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ, es decir, que lo hacía muchas veces esto, de dañar al profeta sallallahu alaihi wasallam. Ella también estará en el infierno junto a su marido. Y fijaos cuál es el castigo que les tiene preparados por haberse juntado para hacer el mal, el crimen, para así insultar al profeta sallallahu alaihi wasallam y hacerle daño al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y para que veas que el jaza' min jinsil amal, es que ella también en el infierno, dicen los sabios, ella también cogerá leña en el infierno y se la echará encima de su marido para que arda más su marido, para que se queme más su marido. Y es así, todos los que se juntan en esta vida para hacer algo malo, terminan mal, terminan enemistados, ya sea en esta vida o en la otra. Y si no, fijaos en cuántas personas, amigos y demás, que en un momento de su vida se juntaron para hacer algo malo, para hacerle daño a alguien, o para hacer algo haram, o para trabajar en una cosa que es ilegal, etcétera, etcétera. Y ves que los detienen y uno empieza a insultar a otro. Uno empieza a declararse de enemigo del otro. ¿Por qué? Es una regla que nunca falla. Todos los que se juntan para hacer algo haram o para hacer algo malo, por Allah que terminan siendo enemigos tarde o temprano. Solo dales tiempo. Dice Allah en el Corán, la prueba, al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Dice Allah en el Corán, todos los amigos íntimos que se juntaban para el haram serán el día del juicio enemigos uno de otro, excepto illa al-muttaqin, excepto los que se juntaban para hacer cosas buenas, excepto los que se juntaban fi sabilillah, para hacer el khair. Por tanto, fijaos cómo la mujer de Abu Lahab, como ella y su marido se juntaron para hacerle daño al profeta, uno termina castigando al otro Yawm al-Qiyamah. Ella cogerá la leña y la arrojará sobre su marido Abu Lahab en el infierno para que empiece a quemarse más. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ, para que empiece a quemarse más. Por eso digo que quienes se juntan en el haram terminan siendo enemigos. Y Hammala, hay se transmiten dos versiones, dos formas de leerlo. Está Hammalata y está Hammalatu. Hammalata al-Hatab y Hammalatu al-Hatab. Nosotros, los que vivimos en esta zona, que recitamos con Warsh, decimos Hammalatu.
En cambio, por ejemplo, en Medina, en la Meca, dicen que ahí recitan con Hafs, con la versión Hafs, ahí dicen Hammalata. Hammalata. Nosotros en esta zona decimos Hammalatu, Warsh. Y Hafs dice, lo leen con Hammalatu. Hafs. Bien. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. Después dice في جيدها حبل من مسد. Y su mujer también se quemará, Abu Lahab, transportando leña en el infierno, tal como transportaba leña en esta vida para hacerle daño al profeta. Dice, fi jidiha, además esta mujer, ¿cómo será su aspecto? Dice, fi jidiha hablun min masad. ¿Qué significa jidiha? Fi jidiha. El jid huwa al-unuq, en idioma árabe. El jid es el cuello. Dice, y en su cuello tendrá hablun min masad, tendrá una cuerda de fibra, yani bien atada, una cuerda. ¿Por qué? Porque cuando cogía leña, ella se la ataba la leña y se la ponía así en el cuello para ir a hacerle daño al profeta sallallahu alaihi wasallam. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, pues en el Yom al-Qiyamah, en el infierno, ella también tendrá una cuerda, pero del infierno, una cadena que estará atada. Y es así, el día del juicio, los mujrimín, los criminales, los que no creyeron, por ejemplo en este caso Abu Lahab y demás, serán encadenados, estarán encadenados, tal como en esta vida cuando alguien es un criminal y lo detienen, pues lo encadenan. Pues Yom al-Qiyamah también, los que hicieron el mal y demás serán encadenados. Y esta mujer Allah la describe como fi jidiha hablun min masad, y en su cuello habrá una cadena de fibra, dicen los sabios, y en el infierno será de infierno, una cadena. Es decir, fijaos hasta dónde llegaba la humillación de esta mujer, que a pesar de ser una mujer, وَكَانَتْ مِنْ سَادَاتِ نِسَاءِ قُرَيْشٍ, Jamil, la mujer de Abu Lahab, era de las mujeres de alto standing de la Meca, de alto estatus de la Meca. Y aún así, fijaos hasta dónde se rebajaba. Era una mujer de dinero, de poder, y aún así se rebajaba para ir todos los días al desierto, para ir a buscar leña, ponerla sobre su espalda, venir. Fijaos hasta dónde se humilló para así hacerle daño al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y así sucede. Muchas veces la gente, ves que es una persona que tiene dinero, posesiones, pero cuando odia a alguien, cuando quiere hacer el mal, ves que se humilla a unas situaciones que subhanallah te quedas sorprendido. Y es así porque el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba al haq, el profeta estaba en la verdad, pero esta mujer, como estaba en la falsedad, quería hacerle la vida imposible al profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero hayhat, murió esta mujer, murió Abu Lahab, y el profeta sallallahu alaihi wasallam fue Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Allah lo enalteció por encima de todos ellos. Y queremos mencionar, ahora que hemos mencionado la explicación de estas aleyas, qué beneficios, qué lecciones obtenemos de lo que acabamos de decir. El primer beneficio de estas aleyas nos prueba la prueba فيها في هذه الآيات دلالة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Hay una prueba de que el profeta sallallahu alaihi wasallam es un mensajero que lo ha enviado Dios, Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Cómo lo obtenemos esto? ¿De dónde lo extraes, hermano Hisham? Al profeta sallallahu alaihi wasallam le recitó esta sura a Abu Lahab y le dijo, y Abu Lahab, al profeta le está diciendo que Allah me ha dicho que tú estarás el día del juicio, tú y tu mujer estaréis en el infierno. Tú y tu mujer estaréis en el infierno. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que moriréis sin ser musulmanes. Por tanto, y Abu Lahab podría haberle llevado la contra al profeta sallallahu alaihi wasallam y decir, Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Mira, este es un mentiroso. Dice que yo voy a ir al infierno y yo estoy haciendo la shahada. Yo soy musulmán. Pero no. Murió de esa forma, para evidenciar que el profeta hablaba en nombre de Dios. El profeta, Allah le dijo que este hombre y esta mujer van a morir sin ser musulmanes. Van a morir sin seguirte, sin creerte. Y esto es una prueba de la profecía del profeta sallallahu alaihi wasallam. Otra prueba más de la profecía del profeta
es que cuando el profeta recitó estas aleyas de que Abu Lahab y su mujer tenían poder en la Meca, y el profeta en ese momento, eran muy pocos los musulmanes, se podían contar con los dedos de las manos, eran muy débiles, el profeta no tenía poder ni fuerza en la Meca, eran débiles, y aún así se atrevió a decir una sura en la que Allah condena a Abu Lahab y a su mujer al infierno. Porque lo lógico es decir, cállate, mensajero de Allah, no digas nada, porque vas a acabar mal. Puede acabar con tu vida. Y ya está, y el Islam desaparece. Pero como esta religión viene de Allah, al profeta estuvo obligado a contar esta ley y a informar de que tanto Abu Lahab como su mujer morirán sin creer en él. Otro ejemplo de esta, y en 5 minutos nos levantamos a rezar. Otro beneficio es que Abu Lahab, a pesar de ser el tío del profeta sallallahu alaihi wasallam, de nada le servirá eso Yawm al-Qiyamah. ¿Cuál es el beneficio? De nada te beneficiará que tu padre o tu madre sean muy buenos musulmanes, que sean muy piadosos de los salihin. Si tú no los seguiste en el khair, si tú no eras también un musulmán correcto, de nada te sirve tener por familiar a alguien muy piadoso, a alguien que haya ido 1000 veces a la Meca, de nada te sirve eso. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم en hadith auténtico: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. En español, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: a quien sus obras lo alejen, su linaje, su familia no lo acercará a Allah subhanahu wa ta'ala. Si tus obras, tus pecados te alejan, tu familia no te acercará a Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso Yawm al-Qiyamah habrá un marido que se escape de su mujer, una mujer que se escapa de su marido, un hermano que se escapa de su hermana o de su otro hermano, un tío de su sobrino, etc. Los familiares. Hemos dicho que todas las personas, los amigos íntimos que se juntaban en el haram, en el mal, terminan siendo enemigos, uno odiando al otro, excepto los muttaqin. Siguiente beneficio también, y con esto terminamos, 2 últimos beneficios y terminamos. Esta mujer, decíamos que ponía espinas, leña en el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam. Dañaba al profeta, cogía la leña y lo ponía en el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam, es decir, obstaculizaba el camino. Y en el Islam, وهذا فيه دلالة كما قال السيوطي رحمه الله تعالى على أن الدليل من القرآن على أن من الإيمان إماطة الأذى عن الطريق هي هذه الآية وامرأته حمالة الحطب. Es decir, del mismo modo que Allah condena a esta mujer porque llenaba el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam con espinas, con la leña para hacerle daño al profeta, y Allah lo condena, lo critica, lo censura, entonces lo contrario, no arrojar un papel en el camino, me termino un zumo, una botella o un zumo de cartón, lo tiro al camino, eso no es parte del imán. Eso también en el Islam, eso es khati'a, eso también es pecado en el Islam. En el Islam se nos enseña a cuidar el medio ambiente, en cuidar nuestros caminos, nuestras calles, y cualquier musulmán que arroje un papel, aunque sea un palillo de dientes nada más en el camino, se considera que has cometido una khati'a, un pecado, ya que es parte del imán, min al-imán imatatul adha anit tariq, es decir, dejar el camino libre de desperdicios y cosas que lo obstaculicen. Y esta es la prueba que obtenemos ahí. Si fuera en el camino, decimos que es haram, que está prohibido, imaginaos quienes ensucian la mezquita, imaginaos ensuciar el masjid, Baytullah, la casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Es peor aún, es mucho peor aún. Y por último, y terminamos, el último beneficio es que el jaza min jinsil amal, uno cosecha lo que siembra. Si has sembrado cosas buenas, Allah te encontrará, Yawm al-Qiyamah te lo encontrarás. Y si has sembrado cosas malas, Yawm al-Qiyamah te lo encontrarás. ¿Cuál es la prueba de esta ley? Esta mujer tiraba leña
en el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam, le hacía la vida imposible, y Yawm al-Qiyamah, ¿cuál es su castigo? Esa misma leña se quemará con ella como justo castigo por lo que le hizo al profeta sallallahu alaihi wasallam. Con esto termina nuestra charla. El próximo Ramadán, bi'idhnillah, si seguimos vivos, hablaremos de otra sura más, la explicaremos paso a paso. Jazakumullahu khairan, que Allah os bendiga. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.